Muy buen día a todos, dentro y fuera de nuestro país, esta bella República Mexicana que hoy día padece las circunstancias de nuestras propias acciones electorales. Definitivamente hay en estos momentos una posibilidad de revertir la reforma electoral. Y esta propuesta es para la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Norma Piña. Esperemos llegue a sus oídos, ya que es una iniciativa la cual, como última posibilidad de remedio jurídico para poder revertir la reforma electoral que ha sido votada a través de el Congreso, a través del Senado y aprobada. Es posible que la Suprema Corte de Justicia examine la reforma al Poder Judicial, siempre y cuando cambie su jurisprudencia y considere que tiene la facultad de hacerlo. La facultad de hacerlo obviamente significa la acción de inconstitucionalidad. Es un mecanismo por el cual se podría revisar la reforma. Sin embargo, para que esta acción llegue hasta la Suprema Corte, es necesario que un actor legitimado la promueva. Escuchen bien la propuesta. Algunos de los entes legitimados son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o en su caso el 33% de los legisladores de alguna de las cámaras. De no existir esta posibilidad, por razones obvias, que es muy probable no existe en este momento, existe esta otra posibilidad, la cual hago referencia y quisiera llegue a los oídos de toda la ciudadanía en México y sobre todo de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Existe esta otra oportunidad y posibilidad, y es que la ministra misma, presidente de la Suprema Corte de Justicia, consulte al Pleno ante una reforma que quebrante la autonomía e independencia del Poder Federal Judicial. Así es, existe un precedente de la Suprema Corte que validó la procedencia de una consulta de esta naturaleza, donde el entonces presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal presentó una consulta al Pleno de la Corte sobre el cumplimiento del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, y dicha norma establecía la obligación de un instituto federal integrante del Consejo de la Judicatura de informar semestralmente al Congreso de la Unión sobre el desempeño de las funciones, y el ministro presidente consideró que se transgredía el principio de la legalidad, ya que conforme a la división de poderes, el poder legislativo no puede imponer la obligación a un ente del poder judicial si no está expresamente dispuesto en la Constitución. El Pleno de la Suprema Corte consideró que, conforme al sistema constitucional y a los mecanismos de control constitucional, resultaba competente para resolver la consulta a pesar de no estar establecido expresamente. Como primer argumento, el Pleno de la Suprema Corte estimó la resolución de la consulta implicaba que el cumplimiento de su obligación de velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Y, como segundo argumento, la Suprema Corte explicó que conforme su calidad de órgano terminal para determinar y resolver la inconstitucionalidad de las leyes e interpretar la Constitución, además de ejercer su supremacía jurídica, era competente para resolver una cuestión que involucraba la interpretación del artículo 49 constitucional respecto a los principios de división de poderes y la autonomía de poder judicial de la Federación. Como tercer argumento,
La Suprema Corte destacó la imposibilidad de combatir por los mecanismos establecidos una norma creada por el Poder Legislativo que vulnerara la autonomía del Poder Judicial de la Federación, ya que si bien este conflicto es entre poderes o era entre poderes, es propio de combatirse por medio de una controversia constitucional. El Poder Judicial no es un órgano legitimado para proveerla, precisamente porque es el encargado de resolverla. Por ello, correspondería al Pleno de la Corte resolver una consulta relacionada al cumplimiento de una norma que pudiera provocar un conflicto entre poderes del Estado, por no corresponder a nadie más. El Pleno de la Suprema Corte también consideró procedente la consulta, ya que si bien la Constitución no provee alguna vía para examinar si alguna norma es contraria a la autonomía del Poder Judicial, debe entenderse tácticamente la posibilidad de plantear tal controversia ante el Pleno, ya que sostener lo contrario permitiría que las leyes o actos violatorios a la autonomía judicial y a la división de poderes quedaran fuera del control constitucional, lo cual sería incompatible con el marco constitucional que ha evolucionado para que ningún acto quede fuera de este control. Ahora bien, el derecho comparado ha desarrollado distintas teorías para sustentar la facultad de revisar la validez de las reformas constitucionales, tal como la doctrina de la estructura básica y del núcleo sustantivo implícito o de la sustitución constitucional. El punto en común es que la facultad del Poder Legislativo se encuentra limitada por las propias características básicas de la Constitución, las cuales determinan su identidad y la estructura del sistema del gobierno legislador. No puede contravertir estos principios mediante reformas constitucionales y corresponde al Poder Judicial que respete estos límites. En el contexto mexicano, a partir de la reforma del 2011, la Constitución colocó los derechos humanos como centro y fin del sistema jurídico mexicano. La Constitución establece que todas las autoridades deben respetar y proteger los derechos humanos. La Corte ha reconocido que los derechos humanos son el parámetro de regularidad constitucional, de modo que los derechos humanos son el valor supremo de nuestro orden constitucional. Por otra parte, escuchen bien, la Constitución en sus artículos 40 y 49 reconoce como características esenciales del sistema de gobierno mexicano la división de poderes y una organización política fundada en una república representativa, laica, democrática y federal, siendo la independencia judicial otro elemento característico al ser un principio inherente a la división de poderes. Por lo tanto, la facultad del Poder Legislativo para reformar, escuchen bien, por lo tanto, la facultad del Poder Legislativo para reformar la Constitución prevista en su artículo 135 no es absoluta, sino que de una interpretación sistemática y armónica de la Constitución. El legislador tiene prohibido, escuchen bien, Norma Piña, el legislador tiene prohibido aprobar reformas constitucionales que transgredan los derechos humanos, debiliten su protección o contravengan las características esenciales del Estado mexicano, como Estado republicano, federal y democrático que se rige bajo los principios de división de poderes y de Estado de Derecho. Además, estos principios no solo son características esenciales del orden constitucional mexicano, sino que son principios universales e interdependientes, que su protección constituye una obligación internacional. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos son interdependientes y que es responsabilidad primordial de los Estados
protegerlos y fortalecerlos a nivel regional. La Carta Democrática Interamericana establece que la democracia es un derecho de los pueblos americanos y su deber y el deber de sus gobiernos promoverla, protegerla, y siendo elementos de la democracia representativa, entre otros, los derechos humanos. En el Estado de Derecho y la separación de poderes, mientras que la Corte Interamericana consideró que la separación de poderes se relaciona con la consideración de un régimen democrático y con la protección de los derechos humanos, también tribunales y expertos internacionales han sostenido que la interdependencia e independencia judicial es fundamental para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. En consecuencia, se trata de principios básicos y universales protegidos por el derecho constitucional, lo que refuerza la justificación para protegerlos, aún de reformas constitucionales. Escuchen bien, aún de reformas constitucionales, lo que es acorde a nuestro marco constitucional, que ha buscado que ningún actor sea inmune a una revisión constitucional. De no ser así, se permitiría que el legislador tenga el poder absoluto, lo cual no debe ser posible para nuestro país, para que a través de reformas constitucionales rompa el equilibrio de las fuerzas y ponga en peligro la estabilidad del Estado y la protección de los derechos humanos frente al ejercicio arbitrario del poder creado. Una especie de dictadura constitucional, y es lo que estamos viendo ahorita a través del Congreso y el Senado por unanimidad dentro de Morena y de los partidos políticos aliados, además a órdenes del presidente, y con ello transgrediendo el principio democrático, los derechos humanos y sus garantías. Por eso es de suma importancia de un mecanismo de defensa constitucional que permita revisar todos los actos, incluidas las reformas constitucionales, para revisar y prevenir cualquier vulneración a la división de poderes que pudiera poner en peligro el Estado de Derecho, la democracia y la adecuada protección de los derechos, así de una interpretación sistemática, progresiva y teleológica de la Constitución se obtiene y existe la facultad implícita para que el Pleno de la Suprema Corte pueda revisar reformas constitucionales que atenten contra la autonomía. Recuerden bien esto, Norma Piña, por favor, ojalá use estos elementos. La autonomía judicial mediante la petición o consulta de su presidente, en este caso la doctora Piña, ya que la Corte no solo tiene el deber de velar por la independencia del Poder Judicial de la Federación, sino que es el Tribunal Supremo para interpretar y preservar la Constitución, lo que incluye sus principios esenciales que la defienden y establecen los pilares del orden político y jurídico del país, principios que por lo tanto limitan la función legislativa. Escuchen bien, limitan la función legislativa tratándose de reformas constitucionales, pues como ha reconocido la propia Corte en un criterio aislado, el poder para reformar y reformador tiene facultades limitadas para reformar la Constitución, y su función debe ser susceptible de control constitucional. O sea que no pueden hacer lo que se les antoja, sobre todo los partidos de Morena y sus aliados, que algunos de los políticos dentro de esos partidos no saben ni leer ni escribir, y así van a ser parte de darnos una constitucionalidad que fue fuera de los principios de nuestra Constitución. Así como han resuelto tribunales de otros países, las modificaciones constitucionales no son normas originales, por lo que no pueden quedar excluidas del control de constitucionalidad. Solo el constituyente primario, escuchen bien, solo los que crearon nuestra Constitución, solo el constituyente primario
es decir, el pueblo es el único que puede modificar los aspectos esenciales de la Constitución. Es importante aclarar, es cierto que el artículo 39 constitucional dispone que la soberanía reside en el pueblo, quien puede modificar o alterar la forma de gobierno. No obstante, este debe entenderse en conjunto con los artículos 40 y 41, que van a la par y van de la mano, constitucionales, que establecen la forma de gobierno y que el pueblo ejerce su soberanía por parte de los poderes de la Unión. Esa es la soberanía del pueblo. Artículo 39, artículo 40 y artículo 41 es la unión de poderes, quienes deben ejercer sus funciones conforme a las reglas y límites constitucionales, incluyendo las reformas constitucionales. En todo caso, la soberanía del pueblo también se ejerce por medio del Poder Judicial de la Federación, ya que son 3 poderes y no solo por el legislativo o ejecutivo, para defender y proteger los elementos esenciales de la Constitución que garantizan un Estado de Derecho y la protección efectiva de derechos humanos frente a reformas constitucionales que atenten contra ellos y pongan en riesgo la estabilidad del Estado. Y es lo que está sucediendo en nuestro país con esta reforma que ha sido aprobada por Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados y que fue enviada por el presidente del Ejecutivo, un casi dictador. Entonces, si la reforma al Poder Judicial plantea serias intromisiones a la independencia judicial, es claro que debe ser procedente. Escuche bien, Norma Piña, por favor, plantee esta situación. La independencia judicial es claro que debe ser procedente y exhorto a la presidenta Piña que introduzca una consulta constitucional al Pleno de la Suprema Corte para revisar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma judicial de defensa y en defensa de la soberanía del pueblo de México. Como ciudadano y como miembro de ese pueblo de México y del orden constitucional, le exhorto a la presidenta Norma Piña que introduzca una consulta constitucional al Pleno de la Suprema Corte para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial en defensa de la soberanía del pueblo, en sustitución a una controversia constitucional por conflicto entre poderes. Sí, ya que usted es la única que puede sustituir la controversia por una consulta dentro de la Suprema Corte. Y únicamente requeriría 8 votos en contra para declarar esta ley inconstitucional. Por lo tanto, una norma emitida que afecte a la independencia judicial podrá ser invalidada con efectos generales cuando dicha sentencia tenga 8 votos por la Constitución, porque la Constitución prevé esta hipótesis cuando se traten de controversias entre el Ejecutivo y Legislativo, es decir, entre poderes. Entonces, por